Las tarjetas doradas con los lugares se habían preparado semanas antes de que se esperara que un solo invitado cruzara las puertas. Cada silla en el banquete de Estado había sido asignada mediante un minucioso proceso que la mayoría de la gente nunca ve, en el que participaron funcionarios de protocolo, personal doméstico, asesores diplomáticos y asistentes reales de alto rango que pasan incontables horas refinando cada detalle. Nunca se dejó al azar quién se sentaría más cerca de un jefe de Estado visitante, qué miembros de la familia real enmarcarían las secciones más fotografiadas de la mesa y dónde se ubicaría la futura generación de la monarquía. Dentro de un banquete de Estado real, nada es accidental, y quizás nada se elige con mayor cuidado que el asiento reservado para un niño destinado a ayudar a dar forma al futuro de la corona. El lugar de la princesa Charlotte ya había sido confirmado mucho antes de que llegara la noche. Su nombre descansaba elegantemente en una tarjeta grabada en oro, colocada exactamente donde los planificadores del palacio creían que pertenecía, reflejando no solo su lugar dentro de la familia, sino también la visión de la monarquía sobre su futuro. Todos los funcionarios involucrados entendieron lo que representaba esa colocación. Luego, momentos antes de que comenzara el banquete, la reina Camilla tomó ese mismo asiento. No hubo un estallido inmediato, ni una confrontación dramática, ni voces elevadas que resonaran en el gran salón antes de que llegaran los invitados. La tensión se desarrolló de manera casi invisible, escondida detrás de sonrisas practicadas y generaciones de moderación real. Sin embargo, esos pocos momentos de tranquilidad tuvieron mucho más peso que el que cualquier discusión pública podría haber logrado. El rey Carlos reaccionó primero, el príncipe Guillermo lo siguió, y la calmada pero inequívoca corrección que se desarrolló antes de que comenzara oficialmente la velada repercutiría en los pasillos del palacio mucho después de que el último invitado se hubiera marchado. Para comprender por qué un momento aparentemente tan simple tuvo tanta importancia, es necesario comprender qué representa realmente un banquete de Estado. Es mucho más que una cena elegante a la que asisten distinguidos invitados. Es una de las más altas expresiones de la diplomacia, la monarquía y el simbolismo constitucional británicos, donde cada movimiento, cada conversación, cada fotografía y cada asiento contribuye a la imagen que Gran Bretaña presenta al mundo. Dentro de ese entorno cuidadosamente orquestado, la silla de la princesa Charlotte representaba mucho más que un mueble, representaba el futuro mismo. Un banquete estatal británico se encuentra entre las ocasiones ceremoniales más prestigiosas organizadas por la monarquía, ya sea que se celebren dentro del Palacio de Buckingham o en los magníficos salones del Castillo de Windsor. Estos eventos dan la bienvenida a jefes de Estado visitantes, junto con miembros de la realeza, líderes gubernamentales, embajadores, figuras militares e invitados distinguidos de todo el mundo. Cada elemento de la velada tiene un significado diplomático. Cada disposición de los asientos comunica relaciones, jerarquía y respeto al mismo tiempo, que proyecta estabilidad, continuidad y la fuerza duradera de la corona británica. Meses de preparación a menudo conducen a una sola velada, que dura solo unas pocas horas. El maestro de la casa supervisa los equipos responsables de todo, desde la colocación de cubiertos centenarios hasta la colocación precisa de vasos de cristal que deben reflejar perfectamente la luz de las velas sobre la mesa del banquete. Los arreglos florales se miden con asombrosa precisión y a veces requieren varios días para completarse, mientras que cada silla se coloca según cálculos exactos que no dejan lugar a la improvisación. Puede parecer fácil para quienes lo observan desde afuera, pero cada detalle visible es el resultado de una planificación extraordinaria, llevada a cabo detrás de las puertas cerradas del palacio. Las propias tarjetas del lugar reciben la misma importancia. Nunca se imprimen casualmente en el último minuto, ni se organizan según su conveniencia.
En cambio, pasan por numerosas rondas de consultas en las que participan funcionarios reales, asesores diplomáticos y miembros de alto rango de la Casa Real antes de recibir la aprobación final. Cuando un nombre particular aparece en una posición particular, representa una decisión institucional deliberada más que una simple asignación de asiento. Incluso una interrupción temporal de ese acuerdo cuidadosamente planeado tiene el potencial de perturbar un mensaje simbólico elaborado con notable cuidado. El puesto asignado a la princesa Charlotte reflejaba algo mucho más amplio que su edad o su condición de joven miembro de la familia real. Como hija del príncipe y la princesa de Gales, y cuarta en la línea de sucesión al trono, su creciente visibilidad tiene un enorme significado constitucional. Su inclusión en una ocasión diplomática tan importante indica que la próxima generación está siendo introducida gradualmente en la estructura visible de la responsabilidad real. Cada aparición cuidadosamente elegida contribuye a familiarizar al público con el futuro de la monarquía. Dentro de la vida real, no se espera simplemente que los herederos crezcan naturalmente en sus responsabilidades futuras. Sus identidades públicas se construyen pacientemente a lo largo de muchos años a través de una serie cuidadosamente secuenciada de apariciones, ceremonias, compromisos caritativos y eventos constitucionales. Cada ocasión añade una capa más a la imagen que el historial acabará recordando. La presencia de la princesa Charlotte en este banquete estatal formó otro capítulo importante en ese largo proceso, reforzando silenciosamente el papel que se espera que desempeñe en las próximas décadas. Aunque Charlotte ya había aparecido en numerosos compromisos reales, esta noche representaba un nivel de importancia completamente diferente. Un banquete de Estado coloca a los miembros de la familia real en el centro de la diplomacia internacional británica, donde cada fotografía es examinada por gobiernos, historiadores, periodistas y dignatarios extranjeros por igual. A diferencia de las fiestas informales en jardines o las visitas caritativas, este escenario sitúa a sus participantes directamente dentro de la maquinaria del Estado. Por lo tanto, el asiento que se le asignó representó no solo asistencia, sino también el reconocimiento de que estaba comenzando a asumir un lugar visible dentro del futuro institucional de la monarquía. También está la poderosa conexión emocional que la princesa Charlotte ha desarrollado con el público británico. Desde sus primeras apariciones, muchos han destacado su notable compostura, confianza y aplomo natural a pesar de su corta edad. Ella constantemente muestra una tranquila seguridad en sí misma que sorprende a los observadores, reflejando la cuidadosa guía brindada por el príncipe William y Catherine, mientras preparan a sus hijos para una vida como ninguna otra. Ese creciente afecto público se ha convertido en parte de la visión a largo plazo de la monarquía, haciendo que cada aparición cuidadosamente planificada sea cada vez más significativa. Para los funcionarios de palacio, la ubicación de Charlotte en la mesa del banquete simbolizaba ese proceso continuo. Comunicó en voz baja que ella pertenece al marco futuro de la institución junto a quienes eventualmente asumirán sus mayores responsabilidades. La disposición de los asientos sirvió como una declaración visual sin requerir una sola palabra hablada. En el lenguaje del protocolo real, la ubicación a menudo dice más que los discursos. Entonces, cuando la reina Camilla se sentó en la silla, designada por Charlotte, ya sea por simple supervisión o durante los momentos finales de preparación, los miembros experimentados de la Casa Real reconocieron de inmediato lo delicado de la situación. Entendieron las implicaciones simbólicas mucho antes de que nadie se diera cuenta. Sin embargo, el protocolo les impidió intervenir directamente. Corregir a la reina consorte no era una responsabilidad que el personal subalterno pudiera asumir. La decisión tendría que venir de alguien por encima de ellos. Esa responsabilidad recayó primero en el rey Carlos. Ya esperando dentro de las salas de recepción antes de que comenzaran los procedimientos formales, un alto funcionario de la casa se acercó silenciosamente al rey
y habló en voz tan baja que los invitados cercanos permanecieron completamente inconscientes de que había ocurrido algo inusual. Su conversación duró menos de 1 minuto. Charles escuchó atentamente, asintió levemente y luego comenzó a caminar tranquilamente hacia la mesa del banquete, sin mostrar la más mínima señal externa de que algo requería corrección. Cruzó la habitación con la confianza mesurada desarrollada a lo largo de toda una vida, navegando por las delicadas complejidades del protocolo real. Para cualquiera que lo observara casualmente, sus movimientos parecían completamente normales. Solo aquellos que entendían el significado de la disposición de los asientos se daban cuenta de que cada paso conllevaba un propósito silencioso. Al llegar a la sección donde estaba sentada Camilla Charles, se dirigió a ella en privado con voz serena y cuidadosamente controlada, decidido a resolver el asunto discretamente antes de que comenzara oficialmente el banquete. Nunca se ha confirmado públicamente exactamente lo que dijo el rey, pero los testigos describieron posteriormente sus modales como tranquilos, comedidos e inequívocamente autoritarios. Era la voz de un monarca que había pasado décadas aprendiendo a corregir situaciones delicadas sin permitir que se convirtieran en espectáculos públicos. Mientras Camilla bajaba los ojos hacia la tarjeta dorada que descansaba ante ella, la comprensión cruzó gradualmente por su rostro. En ese breve instante entendió precisamente por qué Charles se había acercado. Sin embargo, a pesar de reconocer el error, no se levantó de inmediato. La vacilación duró solo unos segundos, pero dentro del mundo cuidadosamente ordenado de la ceremonia real, incluso esos pocos segundos tenían un significado extraordinario. Para el príncipe William, que observaba de cerca la pausa en sí, se volvió imposible de ignorar. Ya no era simplemente una cuestión de etiqueta. Se había convertido en un momento que requería una acción silenciosa, pero inequívoca. Dentro de la familia real, las dudas en momentos regidos por el protocolo pueden hablar casi tan fuerte como las decisiones deliberadas. William entendió exactamente lo que representaba el lugar de la princesa Charlotte, no solo para su hija, sino para la continuidad de la monarquía misma. A medida que esos momentos tensos se desarrollaban bajo los relucientes candelabros y los siglos de historia real que los rodeaban, reconoció que permitir que persistiera la incertidumbre correría el riesgo de eclipsar el mensaje cuidadosamente construido que la velada debía transmitir. Incluso antes de que se hubiera hecho el primer brindis, la atmósfera dentro del palacio ya había cambiado, demostrando una vez más que dentro de la monarquía, la historia a menudo no está determinada por enfrentamientos ruidosos, sino por decisiones silenciosas tomadas en momentos en los que nadie espera que el mundo se dé cuenta. No es lo mismo una corrección entregada por un rey a su reina que una corrección entre iguales. Lleva todo el peso de la autoridad institucional. Cuando Camilla no se levantó de inmediato, no estaba desafiando a Charles. Ella estaba procesando. Ella estaba en esa breve ventana absorbiendo el significado completo de lo que había sucedido y lo que representaría levantarse de la silla. En el mundo real, el acto de dejar un asiento que pertenecía a otra persona es en sí mismo una declaración pública. Reconoce el desplazamiento, confirma la corrección, y lo hace delante del personal, delante de las personas cuyo trabajo es recordar exactamente este tipo de detalles. La pausa duró solo unos segundos, pero en una habitación con tanta atención silenciosa, centrada en el momento, los segundos llevan el peso de los minutos. Llega Guillermo. William estaba caminando por la fila de recepción cuando la situación lo alcanzó. No lo había visto suceder en tiempo real. Se lo había contado uno de los coordinadores del hogar, cuya responsabilidad incluía gestionar la verificación final de los asientos antes de que los invitados se sentaran formalmente. La respuesta de William, según los relatos de los presentes, fue inmediata. No esperó a ver si la situación se resolvería por sí sola. El príncipe de Gales
protege los roles públicos de sus hijos de una manera que va más allá del instinto paternal ordinario. Él y Catherine han tomado decisiones deliberadas sobre la lentitud con la que Charlotte George y Louis se incorporan al deber real. Se considera cada apariencia. Todo rol público es intencional. El asiento del banquete estatal no fue una inclusión casual, fue un paso en un plan. Y en el momento en que ese paso estuvo en riesgo, William se movió. Llegó a la mesa con la misma compostura controlada que había usado Charles, pero con algo más duro debajo. Quienes han observado a William en momentos de tensión privada describen una quietud en él que es más inquietante que la ira. No levanta la voz en ambientes como este. No es necesario. El peso de lo que es el futuro rey, el padre el hombre. El hombre de temas directamente responsable de proteger la identidad pública de sus hijos lleva consigo la corrección antes de decir una sola palabra. Abordó la situación con calma. Dejó clara la ubicación de Charlotte. Y como Charles ya había hablado Camilla, se levantó de la silla. La velocidad con la que William se movió después de ser informado es en sí misma significativa. Tenía opciones. Podría haber permitido que Charles, que ya había iniciado la corrección, la completara sin añadir su propia presencia al momento. La situación estaba siendo manejada. Se estaba restableciendo el protocolo. Un hombre razonable podría haberse quedado donde estaba y confiar en que el proceso concluiría sin su intervención. William decidió no hacer eso, y esa elección te dice todo sobre la seriedad con la que se toma la construcción de la identidad pública de sus hijos. Necesitaba estar presente en la corrección. Necesitaba que el trono de Carlota fuera defendido no solo por el rey, sino también por su padre. Porque el mensaje que enviaron esas dos presencias juntas, Carlos y Guillermo, el monarca reinante y el futuro unidos en el mismo momento de corrección, era categóricamente diferente del mensaje que habría enviado uno de ellos solo. Juntos dijeron, esto no es negociable. Juntos dijeron que el lugar de este niño, dentro de esta institución, está protegido al más alto nivel. Juntos dijeron que la tarjeta dorada con su nombre no es una sugerencia que pueda dejarse de lado mientras alguien de mayor rango se siente cómodo. ¿Por qué la silla nunca fue solo una silla? Quizás se pregunte por qué esto es tan importante. ¿Por qué una silla en una cena, incluso en un banquete de Estado, tiene suficiente importancia como para merecer este nivel de atención? La respuesta está en lo que realmente comunican los asientos reales. Cada ubicación en un evento como este es estudiada por historiadores, periodistas, observadores reales y delegaciones extranjeras. La posición que ocupa una persona en la mesa transmite información sobre su posición, su futuro y las prioridades de la familia. Cuando un hijo del futuro rey es colocado en una determinada posición, dice algo sobre la dirección de la monarquía. Cuando otro miembro de la realeza ocupa ese puesto, aunque sea brevemente, se crea una imagen diferente. Y, en un mundo donde se publican globalmente imágenes de banquetes estatales, donde se interpreta cada disposición visible, la fotografía tomada antes de realizar la corrección habría contado una historia que no era la que pretendía el palacio. Considere lo que habría mostrado la fotografía sin la corrección. Camilla sentada en el puesto designado para Charlotte. La introducción de los niños de Gales al corazón ceremonial de la monarquía alteró sutilmente. Un registro visual permanente, compartible, analizable de la reina, ocupando el espacio que había sido designado para la hija del futuro rey. Los observadores reales lo habrían notado, los historiadores lo habrían archivado, y dentro del palacio se habría convertido en el tipo de detalle que resurge en cada conversación posterior sobre el equilibrio entre el lado de la familia Camilla y el lado de Gales. La silla no era solo una silla, fue una declaración sobre el lugar de Charlotte en el futuro de la monarquía. Y esa afirmación había sido escrita cuidadosamente por personas cuyo trabajo es pensar exactamente en este tipo de significado. Camilla, sentada en él cualquiera que sea el motivo,
amenazó con reescribirlo. El peso de la historia entre estas dos familias. La historia entre estos dos lados de la familia real es larga, y está documentada, y no es necesario contarla en su totalidad aquí. Pero el contexto es importante para entender por qué este momento particular detonó con tanta fuerza dentro del palacio. Catherine y Camilla siempre han existido en un incómodo paralelo. Ambas son mujeres que ingresaron a la familia real a través de matrimonios que redefinieron la institución. Ambos han trabajado para establecer identidades públicas que van más allá de su relación con los hombres que los rodean. Ambos soportan el peso del escrutinio público de manera implacable e implacable. Y ambos en varios momentos se han encontrado compitiendo por algo que la familia real solo otorga en cantidades limitadas visibilidad. La visibilidad dentro de la monarquía, como hemos visto en otros momentos, nunca es aleatoria. Está protegido, impugnado y cedido. Decide quién es visto como central para el futuro de la institución y quién existe en sus márgenes. Cuando William bloqueó el discurso de Camilla en el evento de la Galería Nacional de Retratos, defendiendo el patrocinio cultural ganado por Catherine, contra lo que él vio como una intrusión, ese incidente no resolvió la tensión subyacente. Trazó un límite más claro. Les decía a todos los que estaban dentro del palacio lo que el príncipe de Gales aceptaría y no aceptaría. Este momento del banquete de Estado llegó en ese mismo contexto, y así cuando Camilla se sentó en la silla de Charlotte, incluso sin querer, incluso si el descuido fue genuino, aterrizó dentro de una familia que ya llevaba el hematoma de confrontaciones anteriores. Las buenas intenciones se complican cuando el patrón que las rodea se repite. El palacio no evalúa incidentes individuales de forma aislada, los evalúa como parte de una secuencia. Y esta secuencia se había estado construyendo durante más tiempo de lo que la mayoría de los invitados a ese banquete estatal pensaban. Lo que hizo que este momento fuera diferente de tensiones anteriores fue la participación de un niño. Las disputas entre Catherine y Camilla sobre la visibilidad pública, los roles de oradoras y la prominencia en eventos siempre habían sido competencias entre mujeres adultas que navegaban en una institución complicada. Charlotte no es parte de ese concurso. Es una niña que está siendo preparada para una vida que ella no eligió, siendo introducida en el deber público a una edad en la que la mayoría de los niños no piensan en nada más importante que almorzar. Su inclusión en el banquete estatal fue el resultado de la planificación cuidadosa, amorosa y deliberada de sus padres. Que esa planificación se viera interrumpida incluso accidentalmente por la misma dinámica que ya había causado fricciones en otros entornos, era algo que William no podía asimilar tranquilamente. ¿Fue esto deliberado? Camilla, según todos los indicios, no había planeado esto. Las personas que mejor la conocen describen el momento como una auténtica confusión de ubicación, del tipo que ocurre en eventos grandes y complejos, donde decenas de miembros del personal gestionan cientos de detalles simultáneamente. No es por naturaleza una mujer que conspira para ocupar sillas infantiles en eventos oficiales. Ella es disciplinada, experimentada y profundamente consciente de cómo funcionan estos eventos. Pero la intención no borra las consecuencias dentro de la familia real. Nunca lo ha hecho. La consecuencia aquí fue que la corrección tenía que ocurrir lo suficientemente públicamente como para que el personal doméstico y otras personas en la habitación pudieran presenciarla. Eso significa que la historia de lo sucedido no se limitó a los 3 principios involucrados. Se movía por el palacio como siempre se mueven estas cosas a través de la pequeña y eficiente red de personal y asesores que están presentes en cada momento crítico y que luego llevan lo que ven a los pasillos. La distinción entre accidente y patrón es una con la que los observadores reales han luchado durante mucho tiempo al cubrir esta familia. Un solo incidente puede descartarse como una coincidencia. 2 incidentes se convierten en una pregunta. 3 se convierten en una conversación que el palacio ya no puede gestionar mediante cuidadosas declaraciones de prensa.
El discurso de la Galería Nacional de Retratos, la presidencia del banquete estatal son 2 puntos de datos en una secuencia. Al final importa menos si las acciones individuales fueron deliberadas que lo que su acumulación comunica a las personas dentro de la institución que son responsables de gestionar su estabilidad a largo plazo. También hay una dimensión más sutil que vale la pena examinar. La cultura interna del palacio es aquella en la que las señales tácitas tienen tanto peso como las instrucciones directas. Los miembros de alto rango de la realeza no suelen anunciar sus intenciones antes de actuar en consecuencia. Se mueven y el movimiento mismo se convierte en el mensaje. El personal lee esos movimientos con la precisión de las personas cuyas carreras dependen de leerlos correctamente. Cuando Camilla se sentó en la silla de Charlotte, todas las personas en la habitación que se dieron cuenta, y varias lo hicieron, comenzaron a realizar el mismo cálculo rápido. ¿Fue esto un accidente o fue una prueba de lo que se permitiría? La respuesta dada rápidamente por Charles y William resolvió ese cálculo de forma permanente. Carlos entendió esto. William lo entendió más claramente. Y la velocidad y unidad de su respuesta fue en parte una respuesta no solo a este incidente, sino al patrón que estaba en peligro de extenderse. Cuando el banquete comenzó formalmente, ya se había hecho la corrección. Charlotte se sentó en su lugar asignado. La velada prosiguió. El jefe de Estado extranjero no vio nada inusual. Las fotografías publicadas después mostraban a la familia real dispuesta exactamente como lo habían previsto los funcionarios de protocolo. Pero la atmósfera dentro de la familia, durante las horas siguientes, no fue la que parecía en esas fotografías. ¿Cómo Charles manejó las consecuencias? Charles manejó las consecuencias con la habilidad particular que ha desarrollado a lo largo de toda una vida, manejando las tensiones dentro de una familia que casi nunca ha estado completamente en paz consigo misma. No trató el incidente como una crisis. No castigó el momento con frialdad ni con un retraimiento dramático. Después habló tanto con Camilla como con William, en conversaciones separadas con la tranquila autoridad de un hombre que entiende que la monarquía no puede permitirse fracturas visibles, ni en un banquete de Estado, ni frente a delegaciones extranjeras, nunca. Charles ha pasado más años que nadie dentro de esta institución absorbiendo sus contradicciones. Él sabe lo que es amar a personas que no conviven fácilmente. Sabe lo que es gestionar una familia y estas dinámicas privadas corren permanentemente el riesgo de convertirse en un espectáculo público. Sabe quizás mejor que cualquier persona viva que la supervivencia de la monarquía no depende de la resolución de cada tensión interna, sino del manejo de esas tensiones con suficiente disciplina para que la cara pública de la institución permanezca coherente. Sus conversaciones después del banquete no fueron sobre culpas. Se trataba de continuidad de lo que la familia necesitaba proyectar en el futuro, del tipo de unidad funcional visible deliberada que permite a una institución como la monarquía británica absorber la tensión privada sin fracturarse ante la vista pública. Lo que hizo que esas conversaciones fueran particularmente delicadas fue el hecho de que ambas personas con las que habló Charles tenían a su manera razón. Camilla no tenía intención de desplazar a Charlotte. William había tenido toda la razón al defender el lugar designado para su hija. Charles no estaba manejando un conflicto entre maldad e inocencia, sino una colisión entre dos conjuntos de sentimientos legítimos, la genuina confusión y vergüenza de Camilla y el igualmente genuino instinto protector de William. Enhebrar esa aguja, sin que ninguna de las dos personas se sintiera descartada, requería exactamente el tipo de inteligencia emocional que Charles ha pasado toda su vida desarrollando dentro de una de las instituciones más exigentes emocionalmente del mundo. Pero Charles también entendió lo que William necesitaba proteger. El rey ha visto a su hijo volverse cada vez más deliberado a la hora de construir la identidad pública de la familia Wales, de una manera independiente intencional y resistente a ser absorbida por las narrativas de otras personas.
Ha visto a Guillermo y Catalina trabajar durante años para crear una versión del deber real que centre el futuro de sus hijos de forma clara y sin ambigüedades. Él sabe por qué importaba la silla. Charles no le dijo a William que estaba equivocado. Le dijo que la situación estaba manejada. Esas son cosas diferentes. William aceptó esa distinción. Había detenido lo que había que detener. Él había hecho la corrección. En ese momento no estaba interesado en nada más que eso. Camilla recibió el final de la noche con la tranquila dignidad que se ha convertido en una de sus características públicas más consistentes. Ella no convirtió el incidente en una confrontación. No buscó litigar sobre quién tenía razón o cuál había sido realmente la secuencia de los acontecimientos. Ella entendió lo que Charles le había comunicado y siguió adelante desde el momento, con la tranquilidad de que independientemente de lo que la gente piense de su historia, nadie puede negar que ella posee. Aparentemente la familia había asimilado el incidente sin provocar ninguna catástrofe. Pero las superficies de esta familia nunca han contado la historia completa. Llega Carlota. La princesa Charlotte, por su parte, no había presenciado el momento de la misma manera que lo presenciaron los adultos en la sala. Todavía se estaba preparando para la noche cuando se hizo la corrección. Vestidos informados representados en la coreografía que los niños reales aprenden tan pronto como son capaces de asimilarla. Llegó y encontró su tarjeta de lugar donde siempre había estado su silla vacía y esperando. Se sentó con la calma que caracteriza a los 3 niños de Gales en ocasiones formales, una calma que han notado repetidamente quienes observan profesionalmente los acontecimientos reales y que habla del extraordinario trabajo que Guillermo y Catalina han realizado al prepararlos para una vida que la mayoría de la gente no podría imaginar a ninguna edad. Charlotte no sabía que en la silla había estado ocupada brevemente otra persona. Solo sabía que la velada era suya, que era una princesa de Gales en un banquete estatal y que la tarjeta dorada con su nombre estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Esa inocencia, en cierto modo, era el punto. Los adultos en su vida se habían asegurado de que lo que podría haber perturbado su velada no la alcanzara. Así es como se ve la protección cuando funciona correctamente. Invisible completo y entregado sin que la persona protegida sepa que es necesario. Cuando Charlotte ocupe su asiento en futuros banquetes estatales, y lo hará muchas veces durante las próximas décadas, lo hará sin que la sombra de este incidente cruce su memoria. Se sentará con la confianza de alguien cuyo lugar siempre ha estado seguro, porque las personas responsables de ella entendieron que la confianza se construye no solo a través de lo que le enseñas a un niño, sino también de aquello de lo que lo proteges. Las batallas libradas en nombre de Charlotte, antes de que ella entrara en esa habitación, son batallas que nunca necesitará saber que se libraron. Ese es el regalo que William y Charles le dieron esa noche, lo que reveló el incidente. La pregunta que quedó después de que terminó la velada no fue sobre el incidente en sí. Se trataba de lo que reveló el incidente. Toda familia tiene estos momentos, pequeñas confusiones, que aterrizan en un territorio ya sensible y estallan con fuerza desproporcionada porque llegan cargando el peso de todo lo que les precedió. La tensión entre Gales y Camilla no es una simple rivalidad, es el resultado de una larga historia de lealtad y desplazamiento y de la presión peculiar de ser mujer y realeza, y se espera que proyectes unidad cuando la unidad no siempre es lo que sientes. Lo que reveló el momento de la presidencia del banquete estatal es que los límites que William ha estado trazando en torno a los acontecimientos de Catherine, en torno a la identidad pública de Charlotte, en torno al espacio que ocupa la familia Wales dentro de la institución, no son teóricos. Están operativos. Él actúa sobre ellos. No espera a ver si la intrusión se autocorrige. Él se mueve. Y cuando Charles avanza a su lado, como lo hizo en este caso, el mensaje se amplifica de una manera que una sola intervención nunca podría lograr.
El rey y el futuro rey juntos corrigiendo la misma situación envían una señal que se siente en toda la jerarquía palaciega. Dice que el límite no es solo la preferencia de William, es la posición de la institución. El incidente también reveló algo importante sobre la naturaleza de la protección real en este momento particular de la historia de la monarquía. La familia de Gales está en proceso de convertirse en la principal cara pública de la monarquía. El reinado de Carlos, cualquiera que sea su duración, es una transición de la era de la difunta reina a la era que definirá a William. Cada paso que Charlotte George y Louis dan en público es un paso hacia ese futuro. Cada asiento que ocupan en un banquete estatal, cada discurso que eventualmente pronunciarán, cada patrocinio que eventualmente brindarán, es parte de un edificio que se está construyendo con enorme cuidado e intención a largo plazo. Proteger esos escalones, proteger esos asientos no es un asunto menor. Es el proyecto, es el trabajo al que William y Catherine han comprometido sus vidas de una manera que va más allá del deber y se convierte en algo que parece desde fuera una genuina vocación. La posición de Camilla después de la velada. Camila lo sabe. Cualquiera que sea la calidez que existe entre ella y Carlos, cualquiera que sea el afecto genuino que conecta a partes de esta complicada familia, ella comprende la arquitectura del poder dentro de la monarquía. Ha pasado suficientes años estudiándolo de cerca para saber que cuando dos reyes, uno reinante y otro futuro, acuerdan una corrección, la corrección es definitiva. Su silencio en las horas posteriores al banquete no fue debilidad, fue inteligencia. Había tenido el tiempo suficiente para comprender cuándo un momento exige tranquilidad y cuándo exige compromiso. Este fue un momento de silencio, pero la tranquilidad no es lo mismo que la curación. Y dentro de esta familia, los no curados tienen una manera de permanecer presentes dormidos, bajo la superficie pulida de apariciones conjuntas y comunicados de prensa. Coordinados, esperando la próxima ocasión, la siguiente disposición de los asientos, la siguiente noche, en la que se colocan las tarjetas doradas con los lugares, y alguien tiene que decidir quién pertenece a dónde. Camilla ha construido un papel público de verdadera sustancia durante sus años como reina consorte y ahora como reina. Ha defendido causas relacionadas con la alfabetización, la violencia doméstica y el bienestar de los animales con una coherencia y una evidente implicación personal que incluso sus críticos reconocen. Ha manejado la peculiar crueldad del juicio público por su historia con Carlos, por la sombra que siempre ha proyectado en comparación con la difunta princesa Diana, con una resiliencia que la mayoría de la gente no pudo sostener. Ella no es una villana en esta historia. Es una mujer que navega en una institución que nunca ha facilitado la navegación a nadie, y lo hace con más gracia de la que los tabloides normalmente han estado dispuestos a acreditar. Pero la gracia tiene límites cuando está en juego el futuro de la institución. Y el futuro de la institución ahora se llama Charlotte George y Louis. Son Guillermo y Catalina. Es la familia de Gales y el mundo lo que están construyendo juntos. La gracia de Camilla, por genuina que sea, no puede extenderse al espacio que pertenece a esos niños. Esa es la lección de la tarjeta dorada, la tarjeta. Eso es lo que comunicaba la corrección. Y ese es el entendimiento que Camilla se llevó de la velada, lo acogiera con agrado o no. Se cierra la velada. El banquete estatal continuó. Se pronunciaron los discursos. El jefe de Estado visitante fue homenajeado. La sala fue fotografiada y las fotografías publicadas y mostraban cómo se esperaba una familia real dispuesta en un orden digno y deliberado. El rey y la reina en el centro, el príncipe y la princesa de Gales, cerca los hijos de la futura monarquía, sentados y presentes, y comenzando con su manera serena y cuidadosa, a ocupar el espacio público que siempre los ha estado esperando. La silla de Charlotte estaba en la fotografía. Su nombre estaba en la tarjeta. Estuvo sentada allí durante toda la noche. La corrección se había mantenido.
El plan había prevalecido. La imagen contaba la historia que se pretendía. Lo que la imagen no mostró, no pudo mostrar, fue el momento anterior. La corrección detrás de ella, las conversaciones que siguieron, o el conocimiento silencioso que todos los que habían estado en esa habitación se llevaban consigo, el conocimiento de que el futuro de la monarquía está siendo defendido con una precisión y una resolución que no deja lugar a accidentes de ubicación, que los hijos de William y Catherine están siendo colocados con intención y protegidos con fuerza, que cuando se colocan las tarjetas doradas, los nombres en ellas no son sugerencias, son declaraciones. La última palabra. Significado. Y en la familia real, una declaración defendida 2 veces por un rey y por un futuro rey, en el mismo momento en la misma habitación, es una declaración que no necesita ser repetida. La velada será recordada de muchas maneras por las personas que asistieron. Recordarán la música, la comida y las formalidades diplomáticas realizadas con la precisión que la Casa Real Británica ha refinado a lo largo de siglos. Recordarán la grandeza del escenario y el elaborado ritual de un banquete estatal en su totalidad. Pero las personas que estuvieron más cerca de lo sucedido, que vieron al coordinador de la casa acercarse a Carlos, que observaron al rey caminar silenciosamente hacia la mesa, que notaron la breve pausa antes de que William llegara para reforzar la corrección, recordarán algo completamente diferente. Recordarán que cuando el nombre de la princesa Charlotte estaba en una silla, en un banquete estatal, 2 de los hombres más poderosos de la monarquía británica se aseguraron de que nadie más se sentara en ella. Y eso no es poca cosa. Ese es el futuro de la familia Wales, defendido en tiempo real en una de las salas ceremonialmente más importantes de Gran Bretaña, antes de que se sirviera el primer plato. La silla fue devuelta a su legítimo ocupante. Charlotte se sentó en él, y la velada, como todas las grandes veladas reales, transcurrió como si nada hubiera sucedido. Gracias por mirar. Si esta historia te dijo algo que no sabías, presiona el botón me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para nunca perderte una actualización real.